Entrega número 25 de estos relatos que se nutren de Memoria de la Esperanza, el libro escrito por Ernesto Jauretche, en el que da cuenta de su militancia, definiéndola con el subtítulo Vida, pasión y muerte de un muchacho peronista. El comentario fijado te permite el acceso a la entrega anterior. En esta, Ernesto nos relata las consecuencias directas que acarreó la muerte de Perón entre la organización Montoneros y el peronismo. Hace una evaluación del incremento de la violencia política con que, ya desatada, las 3A diezmaban sus filas y aporta mucha información sobre el intento de construcción de un nuevo espacio llamado en primer término el peronismo auténtico. Ernesto da cuenta que con la muerte de Perón falleció con él la posibilidad que Montoneros lograra integración al sistema político argentino. Es que aún con chispazos como el del 1 de mayo o el encontronazo con los diputados de la JP, el viejo caudillo siempre contempló la posibilidad de llevar a insertarlos en el movimiento nacional. Aquella frase suya, dentro de la ley todo, fuera de ella nada, era un compromiso de ida y vuelta. No solo era interpelar a las organizaciones armadas para que lo hicieran. El Estado, aumentando las penas del Código Penal, mostraba la intención de controlar con las leyes en la mano. A pesar de que hubo atentados parapoliciales de la CNU y el propio asesinato de Mujica todavía en vida de Perón, las 3A nunca se hicieron cargo de los atentados asumiéndolos como tales. Fue el asesinato de Rodolfo Ortega Peña el 31 de julio del 74, 30 días después de su muerte, el primero que firmaron reivindicándolo en un comunicado posterior. En septiembre, a Atilio López, ex vicegobernador de Córdoba, a Julio Trosler, que había sido su jefe de la policía bonaerense, a Silvio Frondizi y a Alfredo Curuchet, en el atentado al ex rector del plan de la UBA, Raúl Lagusi, mataron a su hijo de 4 meses. Ya en el marco del Plan Cóndor asesinaron en Buenos Aires al general chileno Carlos Prats. El 6 de ese mes, Montoneros volvió a la clandestinidad. A finales de septiembre, las 3A y los grupos de tareas habían asesinado a más de 200 personas, mayor número de bajas que en el período 70-73. La ruptura definitiva con el peronismo verticalista de Isabel y López Rega decide la creación de su propio partido político, que se llamó en primer momento Partido Peronista Auténtico, y que luego de una resolución de la justicia electoral quedara denominado definitivamente como Partido Auténtico. La junta promotora tenía a personajes con un claro prestigio político que cedía largamente una matriz surgida de una organización armada. Podemos mencionar a Andrés Framini, que fuera elegido para gobernar la provincia de Buenos Aires, a Dante Biel, veterano de la resistencia peronista, a Oscar Videgain, último gobernador de la provincia más importante, a Armando Cabo, padre de Dardo, dirigente metalúrgico, a Arnaldo Lizazo, de una legendaria familia de Vicente López, ligada definitivamente desde los fusilamientos de José León Suárez, a Jorge Zepernik, Alejandro Martínez Vaca y Ricardo Obregón Cano, exgobernadores de Santa Cruz, Mendoza y Córdoba respectivamente, Rodolfo Puigros, Juan Gelman, Miguel Bonazo, y allí modestamente Ernesto Jauretche se incluye en último término. En menos de un año inscribieron a 60.000 afiliados, con todo lo que significa dejar sus datos reales en una ficha para alguien que venía de la clandestinidad para preservar su propia vida. Algunas opiniones dicen que estos ficheros en manos de la represión posterior fueron un bocado apetecible que les costaría muy caro. Ernesto relata anécdotas con sucesos de esos tiempos relacionados con el partido. Ya declarado ilegal por un decreto de Isabel Perón, se reunían discretamente en una oficina céntrica para determinar los pasos a seguir. Se trabó el ascensor del edificio con gente en su interior. Llegó la ambulancia, la policía y hasta bomberos para rescatarlos. Zepernik
Temía que fuera parte de una maniobra para su captura, pero bajó como un inocente vecino a comprobar lo que ocurría. Con una tranquilidad pasmosa se quedó a ver el salvataje conversando amigablemente con el comisario que dirigía el operativo. Si caía él, caían todos, cosa que no sucedió. Cuando se lo recriminaron se defendió alegando que esos policías eran muy buenos tipos. Aun cuando el partido fuera declarado ilegal, continuaban reuniéndose en forma clandestina. Un compañero se encargó de visitar personalmente a personalidades como Framini, Videgain, Obregón Cano y demás. Era una gentileza y una medida de seguridad, pero Alberto Martínez Vaca, ex gobernador de Mendoza, puso en peligro involuntariamente a todos los presentes. Los habían invitado a un encuentro clandestino y él, ante la imposibilidad de concurrir, no advirtió que, queriendo estar presente al menos simbólicamente, envió un telegrama de adhesión. Ernesto dice que más que ingenuidad fue una muestra de apego con el que de esos históricos dirigentes guardaban las costumbres de tiempos pasados de la ley. Relata un nuevo hecho que da una idea del poder de convocatoria de ese partido que nació y murió en muy poco tiempo al compás de los vaivenes de Montoneros en la política argentina. Consiguió aunar voluntades de sectores combativos tradicionalmente enfrentados en tiempos de la resistencia peronista. Quedó reflejado en un momento tenso que relata. Saliendo de una reunión, pasaron por el famoso bar Querandí para usar los teléfonos públicos. Era la forma elegida para suprimir las chances de escuchas telefónicas de los servicios de inteligencia. Dice Ernesto que se puso en la fila junto a Framini y Rodolfo Walsh. Cuando él estaba usándolo, antes finaliza y se da vuelta advirtiendo que se trataba de Armando Cabo, el que lo usaba anteriormente. Se saludaron con la excepción de Walsh, que tomó distancia. Estaba en auge una de las obras más significativas de Rodolfo, ¿Quién mató a Rosendo? En la investigación describe un incidente a tiros que le costó la vida a Rosendo García, donde cayeron también los militantes del peronismo revolucionario Domingo Blajakis y Juan Salazar. Walsh demostró que los tiros salieron de una mesa en la que estaban sentados Cabo y Bandor. El dirigente metalúrgico intentó una disculpa diciendo: fue un enfrentamiento y a veces alguno puede morir. Framini reaccionó acariciándose el bigote y diciendo: pero esos muchachos estaban desarmados, se fueron cada uno por su lado, tensos por lo vivido, pero todos encuadrados bajo el paraguas del partido auténtico que así replicaba la heterogeneidad del peronismo. El libro de Ernesto es una avalancha de relatos de esta naturaleza, la gran mayoría absolutamente desconocidos para nosotros. Tienen el valor agregado de haberlo tenido a él como protagonista directo y continuaremos con ellos en la próxima entrega.